Desarrollo de la irrigación en México. En México, el desarrollo del riego puede subdividirse en varias etapas de acuerdo con sus diferentes periodos históricos. Según Oribe, de 1970, el periodo prehispánico, las grandes culturas precortesianas de México se desarrollaron al amparo de los sitios donde había agua, esto es alrededor de los lagos, a lo largo de las vegas de los ríos, en las zonas de lluvia, etc. Dentro de los diferentes grupos indígenas que en esta época se desarrollaron en México, tiene marcada importancia los aztecas, los mayas y los tarascos. Los aztecas prefirieron su asiento lacustre a la tierra firme, lo que propició que tuvieran restricciones en cuanto a disponibilidad de tierra cultivable. Así, impulsados por la necesidad, crearon las chinampas donde se condujo la tierra hacia el agua, contrariamente al método usado por todos los pueblos. Esta forma de producción en las chinampas puede considerarse como la primera forma de riego subterráneo o subirrigación conocido. La lucha constante contra el desbordamiento de los ríos y los lagos dio al indígena precortesiano el conocimiento de la técnica para controlar y aprovechar las aguas. Muy notorio es el beneficio obtenido del famoso bordo construido por el rey Netzahualcóyotl, que separó las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y otros. Respecto al almacenamiento de las aguas, los indígenas lo hacían en depósitos o albercas llamadas tlaquilaxquitl, precursores de las presas, y la conducción por medio de canales o acequias que llamaban apantles. Los acueductos para abastecer de agua a sus poblados los llamaban apipilolqui. Desarrollo de la irrigación en México. En México, el desarrollo del riego puede subdividirse en varias etapas de acuerdo con sus diferentes periodos históricos. Según Oribe, de 1970, el periodo prehispánico, las grandes culturas precortesianas de México se desarrollaron al amparo de los sitios donde había agua, esto es alrededor de los lagos, a lo largo de las vegas de los ríos, en las zonas de lluvia, etc. Dentro de los diferentes grupos indígenas que en esta época se desarrollaron en México, tiene marcada importancia los aztecas, los mayas y los tarascos. Los aztecas prefirieron su asiento lacustre a la tierra firme, lo que propició que tuvieran restricciones en cuanto a disponibilidad de tierra cultivable. Así, impulsados por la necesidad, crearon las chinampas donde se condujo la tierra hacia el agua, contrariamente al método usado por todos los pueblos. Esta forma de producción en las chinampas puede considerarse como la primera forma de riego subterráneo o subirrigación conocido. La lucha constante contra el desbordamiento de los ríos y los lagos dio al indígena precortesiano el conocimiento de la técnica para controlar y aprovechar las aguas. Muy notorio es el beneficio obtenido del famoso bordo construido por el rey Netzahualcóyotl, que separó las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y otros. Respecto al almacenamiento de las aguas, los indígenas lo hacían en depósitos o albercas llamadas tlaquilaxquitl, precursores de las presas, y la conducción por medio de canales o acequias que llamaban apantles. Los acueductos para abastecer de agua a sus poblados los llamaban apipilolqui.
Desarrollo de la irrigación en México. En México, el desarrollo del riego puede subdividirse en varias etapas de acuerdo con sus diferentes periodos históricos. Según Oribe, de 1970. El periodo prehispánico, las grandes culturas precortesianas de México se desarrollaron al amparo de los sitios donde había agua, esto es alrededor de los lagos, a lo largo de las vegas de los ríos, en las zonas de lluvia, etc. Dentro de los diferentes grupos indígenas que en esta época se desarrollaron en México, tiene marcada importancia los aztecas, los mayas y los tarascos. Los aztecas prefirieron su asiento lacustre a la tierra firme, lo que propició que tuvieran restricciones en cuanto a disponibilidad de tierra cultivable. Así, impulsados por la necesidad, crearon las chinampas donde se condujo la tierra hacia el agua, contrariamente al método usado por todos los pueblos. Esta forma de producción en las chinampas puede considerarse como la primera forma de riego subterráneo o subirrigación conocido. La lucha constante contra el desbordamiento de los ríos y los lagos dio al indígena precortesiano el conocimiento de la técnica para controlar y aprovechar las aguas. Muy notorio es el beneficio obtenido del famoso bordo construido por el rey Netzahualcóyotl, que separó las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y otros. Respecto al almacenamiento de las aguas, los indígenas lo hacían en depósitos o albercas llamadas Tlaquilaxquitl, precursores de las presas, y la conducción por medio de canales o acequias que llamaban apantles. Los acueductos para abastecer de agua a sus poblados los llamaban apipilolqui. Desarrollo de la irrigación en México. En México, el desarrollo del riego puede subdividirse en varias etapas de acuerdo con sus diferentes periodos históricos. Según Oribe, de 1970. El periodo prehispánico, las grandes culturas precortesianas de México se desarrollaron al amparo de los sitios donde había agua, esto es alrededor de los lagos, a lo largo de las vegas de los ríos, en las zonas de lluvia, etc. Dentro de los diferentes grupos indígenas que en esta época se desarrollaron en México, tiene marcada importancia los aztecas, los mayas y los tarascos. Los aztecas prefirieron su asiento lacustre a la tierra firme, lo que propició que tuvieran restricciones en cuanto a disponibilidad de tierra cultivable. Así, impulsados por la necesidad, crearon las chinampas donde se condujo la tierra hacia el agua, contrariamente al método usado por todos los pueblos. Esta forma de producción en las chinampas puede considerarse como la primera forma de riego subterráneo o subirrigación conocido. La lucha constante contra el desbordamiento de los ríos y los lagos dio al indígena precortesiano el conocimiento de la técnica para controlar y aprovechar las aguas. Muy notorio es el beneficio obtenido del famoso bordo construido por el rey Netzahualcóyotl, que separó las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y otros. Respecto al almacenamiento de las aguas, los indígenas lo hacían en depósitos o albercas llamadas Tlaquilaxquitl, precursores de las presas, y la conducción por medio de canales o acequias que llamaban apantles. Los acueductos para abastecer de agua a sus poblados los llamaban apipilolqui.